doy la más cordial bienvenida a este webinar o este seminario web. Desde la escuela, pues lo llamamos un masterclass porque es la puesta en práctica de algunos conceptos que hemos mencionado anteriormente. Hemos tenido ya 2 grupos de seminario web acompañado de su masterclass correspondiente. Empezamos con el tema de animación digital, videojuegos y realidad aumentada. Hicimos un webinar y un masterclass. Luego hicimos sobre el tema de ciberseguridad. Hicimos un seminario web y masterclass. Hace 8 días o la semana pasada hicimos un webinar sobre inteligencia artificial y en la tarde de hoy nos acompañan los estudiantes de el grupo de interés en inteligencia artificial. Este conjunto de seminarios web y de masterclass está ambientado por los temas que manejamos desde los grupos de interés o semilleros de investigación. Tenemos uno en manejo de software libre, seguridad, ciberseguridad, que lo llamamos arquitectura tecnológica y seguridad, otro que es el de maratonistas de programación, es un semillero. Tenemos un grupo de interés en desarrollo de videojuegos y realidad aumentada y un grupo de interés en inteligencia artificial. Y con este conjunto de estudiantes, pues estamos haciendo los seminarios, los masterclass que dan continuidad a los seminarios. Les dejo mis datos de contacto que al final pues vuelvo a colocarlos. Mi nombre es Osvaldo Castillo Navetti. En este momento estoy a cargo de la Decanatura de Ingeniería de Sistemas, donde están vinculados todos los estudiantes del programa. Le quiero dar entonces la más cordial bienvenida a Germán Simón Marín, a Juan Camilo Rojas, a Juan Camilo Ángel, y no sé si Davor está, no lo vi conectarse, supongo que estará más adelante y nos acompañará. Entonces, ellos están invitados para que nos cuenten algunos conceptos relacionados con inteligencia artificial y qué hacen o qué actividades realizan como parte del grupo de interés. Ellos participan en un conjunto de asignaturas que les permiten certificar un énfasis en inteligencia artificial y pues los invité para que en la tarde de hoy nos cuenten qué es lo que hacen alrededor de esta temática. Entonces, no siendo más, los dejo en manos de Germán Simón, de Juan Camilo, de Davor, si está, y estoy atento a resolver cualquier inquietud al final. Juan, Germán, Juan, Camilo, muchas gracias por aceptar acompañarnos en esta tarde y espero que pues todo lo que nos puedan contar sea de interés para todos. Muchísimas gracias. Apago cámara y micrófono, pero estoy atento a todo lo que pasa. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Espera un momento. Ok. Bueno, como dijo Osvaldo anteriormente, nosotros hacemos parte del grupo de interés en inteligencia artificial. Yo soy Simón Marín. También está conmigo Juan Camilo Ángel, Juan Camilo Rojas y Davor, creo que va a llegar en unos momentos. El día de hoy les queremos hablar sobre la inteligencia artificial, sobre básicamente el impacto que tiene hoy en día, sobre el futuro. Queremos hacer varios enfoques y hablarles sobre ella. También sobre unos temas de inteligencia artificial, como vienen siendo las redes neuronales. Queremos contarles por encima todo esto, un poco de la historia. Entonces, pues vamos a empezar. Listo. Entonces, para empezar, la inteligencia artificial hace un tiempo pasó de ser algo de ciencia ficción que solo veíamos en películas, en series y demás, a convertirse en algo cotidiano y que podemos tener contacto en nuestra vida cotidiana a lo largo de cada uno de nuestros días. Y aunque pues todavía este tema, esta ciencia está en una fase temprana, esta está llamada
de protagonizar una revolución comparable con la que generó el Internet. Entonces podemos definir a la inteligencia artificial, para entrar en contexto, como el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos que muestran comportamientos considerados inteligentes. En otras palabras, la inteligencia artificial es el concepto según el cual las máquinas piensan como seres humanos. Es decir, que las máquinas aprendan de la experiencia, se ajusten a nuevas experiencias y realicen tareas como los seres humanos. Por otra parte, podemos agrupar a la inteligencia artificial desde 4 enfoques distintos, como sistemas que piensan como humanos, es decir, sistemas que automatizan actividades como la toma de decisiones y el aprendizaje. Lo importante aquí es cómo realizar el razonamiento y no el resultado como tal de este razonamiento. Y la propuesta de este enfoque es desarrollar sistemas que razonen del mismo modo que las personas. Por otro lado, tenemos los sistemas que piensan racionalmente, los cuales son sistemas que intentan emular el pensamiento lógico racional de los humanos. Aquí se investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia de sus datos y de lo que han percibido. También tenemos los sistemas que actúan como humanos, los cuales son sistemas cuyo comportamiento es similar al de las personas. Y por último tenemos los sistemas que actúan racionalmente, los cuales son aquellos sistemas que tratan de imitar de manera racional el comportamiento humano, donde los resultados se evalúan de forma objetiva y racional. Por ejemplo, el objetivo de un agente o de un sistema que juegue ajedrez será ganar. En el campo de la inteligencia artificial tenemos varios sectores donde esta está presente. Estos sectores son en estos sectores están los asistentes virtuales, sector del entretenimiento, videojuegos, salud, e-commerce y transporte. Respecto a los asistentes virtuales, tenemos aplicaciones que utilizan agentes inteligentes, lenguaje natural para tratar de hacer que las máquinas entiendan nuestro lenguaje. También tenemos, respecto al entretenimiento, tenemos sistemas de recomendación y análisis de sentimientos para darle una buena calidad y una buena experiencia a los usuarios. Respecto a los videojuegos, tenemos robots inteligentes y generación de ambientes dinámicos y personalizados en los videojuegos. Respecto a la salud, tenemos sistemas de diagnóstico y descubrimiento de medicamentos, y aquí especialmente se hace mucho uso de técnicas como el aprendizaje profundo o el deep learning. En el e-commerce volvemos a tener sistemas de recomendación, y finalmente respecto al transporte tenemos aplicaciones de control de tráfico y planeación de rutas. Y a lo largo de la presentación vamos a entrar en detalle en algunos de estos sectores y aplicaciones. Entonces, a continuación enunciaremos algunos de los hitos de la inteligencia artificial desde el invierno que esta sufrió, lo cual es un periodo de tiempo donde se dejó de financiar la investigación y los avances en inteligencia artificial, pero este periodo terminó en 1997 cuando Deep Blue, la computadora creada por IBM, venció al campeón mundial de ajedrez Kasparov. Esto demostró el gran potencial que tenía la inteligencia artificial para solucionar problemas en el mundo real. El siguiente hito fue en 2005, cuando el vehículo autónomo de Stanford ganó un DARPA Grand Challenge. Luego, en el 2009, la investigadora de Google, Fei Li, lanzó ImageNet, la cual es una gran base de datos gratuita compuesta por 14 millones de imágenes etiquetadas, y este acontecimiento especialmente inició una competencia anual para ver qué algoritmos y qué modelos pueden identificar los objetos presentes en las imágenes con una tasa de error más baja, por lo que muchos ven este acontecimiento como un catalizador del auge que la inteligencia artificial está experimentando hoy en día. Luego, en 2011, Apple lanza Siri, un asistente inteligente con una interfaz de voz. Y en este mismo año, el computador de IBM Watson, especializado en resolver problemas de pregunta y respuesta, ganó el programa de televisión
un programa de quiz show llamado Jeopardy a derrotar a dos expertos en este tipo de shows. Luego en 2012, Jeff Dean y Andrew Ng nos informaron sobre un experimento que ellos realizaron en el que le mostraron a una red neuronal 10 millones de imágenes sin etiquetar tomadas de videos de YouTube, y al final una de esas neuronas aprendió a identificar imágenes de gatos. Por lo cual podemos concluir que las redes neuronales son bastante útiles al momento de realizar estas tareas de clasificación y tienen la capacidad de aprender de los datos con los cuales son entrenadas. Luego en 2014 un bot llamado Eugene pasó el test de Turing, en el que un tercio de los jueces creyeron que estaban hablando con una persona real. Luego en 2014 las GANs, las redes generativas antagónicas, fueron ideadas por Ian Goodfellow. Y el principal valor de esta técnica en inteligencia artificial es que se pueden generar imágenes o fotografías que parecen auténticas a observadores humanos. Luego en 2016, AlphaGo, un programa de inteligencia artificial desarrollado por Google DeepMind para jugar el famoso juego de mesa Go, le gana a uno de los mejores jugadores de net. Y para finalizar, en 2019, AlphaStar, también un programa informático desarrollado por Google para jugar el videojuego StarCraft 2, le ganó a varios jugadores profesionales en este videojuego. Bueno, el por qué la inteligencia artificial, por qué usamos la inteligencia artificial. Eh, Primero que todo, pues es un hecho que está cambiando casi todos los aspectos relacionados con la forma en la que vivimos, y pues eso está sucediendo más rápido de lo que podemos comprender o adaptarnos. Básicamente el por qué se puede responder en la ayuda en las tareas peligrosas, aburridas o difíciles de realizar para un ser humano, ya que pues gracias a una inteligencia artificial se pueden reducir los errores. En la mayoría de tareas que realizamos en la vida diaria se pueden optimizar y automatizar muchas tareas de nuestro día a día. Más adelante voy a entrar en detalle más en cada, por decirlo así, en cada área de que podemos ver la inteligencia artificial para explicar mejor esto. Como lo había mencionado Ángel hace un momento, pues la inteligencia artificial ya es un hecho, ya nos rodea y pues podemos experimentar con ella en muchas de las cosas cotidianas que tenemos actualmente. Entonces, a continuación les vamos a mostrar algunas de las aplicaciones como que con las que más podemos interactuar a día de hoy. Entonces, pues uno de los ejemplos más conocidos son los servicios de entretenimiento. Tenemos, por ejemplo, YouTube y Netflix, digamos, con contenido de video y Prime Video. Y, digamos, música por la parte de Deezer y Spotify. En estos servicios de entretenimiento, lo que se busca es que conforme el usuario interactúa con la plataforma puede aprender de los gustos del usuario, de forma que puede generar una experiencia personalizada al hacer recomendaciones que se adapten a los gustos del usuario. Por lo que entre más se interactúe con la plataforma, el usuario va a tener una mejor experiencia. Por ejemplo, en Netflix, al ver algunas películas, podemos ver que él nos recomienda otras películas de actores que participaron en esa película que vimos. O películas de temáticas parecidas a las películas que ya hemos visto. Y en cuanto a Spotify, por ejemplo, cuando reproducimos cierto tiempo de una canción, él detecta eso como que sí nos agrada esa canción y a partir de ahí nos genera recomendaciones de otras canciones o otros artistas que tengan similitud con las características de esa canción a la que le dimos aprobación, por así decirlo. Asimismo, pues cuando determinamos que algo no nos gusta, pues la plataforma aprende y pues evita ese tipo de recomendaciones. Entonces, como es bien sabido, todos nosotros estamos permanentemente en contacto con un celular.
Y aunque no parezca a simple vista, este dispositivo utiliza mucha inteligencia artificial en muchas de sus labores que siempre realiza. Por ejemplo, algunas cámaras tienen reconocimiento facial incorporado, lo que nos permite utilizar una gran variedad de filtros en nuestras fotografías y aplicar varios efectos, como lo puede ser el procesamiento de las imágenes que se realiza para obtener el efecto retrato. Otra función que utiliza inteligencia artificial en los celulares son las herramientas de seguridad, las cuales realizan escaneos automáticos para identificar posibles fallas de seguridad que tenga nuestro dispositivo. Y algunos celulares también utilizan inteligencia artificial junto con el procesador para determinar a qué aplicaciones darle más prioridad y de esta manera mejorar el rendimiento. Y por último, el teclado que la mayoría de nosotros tenemos tiene la capacidad de predecir la siguiente palabra, dado lo que hemos escrito previamente. Entonces, a continuación interactuaremos con una herramienta la cual es capaz de dar predicciones respecto a lo que estamos dibujando y de esta manera evidenciar cómo los resultados que son capaces de dar este tipo de herramientas y de soluciones. Y la herramienta que vamos a utilizar se llama Autodraw. Bueno, entonces aquí ya estamos dentro de la herramienta y vamos a comenzar a dibujar. Y como podemos ver acá en la parte superior, en este caso la inteligencia artificial procesa lo que hemos dibujado y nos ofrece una serie de predicciones respecto a lo que ella cree que queremos dibujar y lo que estamos dibujando. En este caso vamos a dibujar una casa y como podemos ver, nomás con estos simples trazos, ella ya fue capaz de decir que estamos dibujando una casa. Para ver otro ejemplo, pues intentaré dibujar un carro. Y a ver, como podemos ver, nomás con este bosquejo bastante regular, ella ya es capaz de identificar que estamos dibujando un carro. El link de esa herramienta la vamos a pasar por el chat, por si a alguno le interesa de pronto interactuar después con ella. Otra cosa con la que siempre estamos en contacto permanente es con las redes sociales. Y este tipo de aplicaciones utilizan inteligencia artificial dentro del muro o del feed que nos es mostrado, ya que el contenido que nos es mostrado corresponde a nuestros gustos y comportamiento que tenemos dentro de cada red social. Entonces, a medida que vamos interactuando con la red social y vamos dando me gustas o compartiendo cosas, ella va aprendiendo nuestros gustos para luego recomendarnos cosas similares. Y también se utiliza este tipo de modelos para mostrarnos publicidad dentro de estas redes sociales. Por ejemplo, en algunas ocasiones uno está en Instagram y le sale publicidad de cosas que uno le gustaría adquirir en el caso de productos o servicios que le gustaría adquirir de acuerdo a los gustos personales. Una de las áreas en las que la inteligencia artificial ha estado presente casi siempre es en los videojuegos, dado que normalmente el jugador se tiene que enfrentar a, digamos, unos agentes controlados por el computador. Estos agentes pues son controlados por inteligencia artificial. Actualmente pues tenemos, digamos, algunos comportamientos bien interesantes y aquí tengo algunos ejemplos. El primero es en general en los juegos de combate. La inteligencia artificial digamos, ha evolucionado para que los agentes con los que se va a enfrentar el jugador, los enemigos, aprendan estrategias como, por ejemplo, agruparse, hacer emboscadas, digamos, devolverse cuando se sienten muy amenazados por el jugador, y pues esto genera una experiencia mucho más realista. Y también pues presenta un mayor desafío a la hora de jugar. Entonces, pues, digamos, aquí está la inteligencia artificial para mejorar la experiencia de juego y, digamos,
incluir algunas características como humanas dentro del combate. El otro ejemplo es Forza Motorsport. Este es un juego de carreras. Digamos, hay como todo un ambiente en el que uno compite contra otros digamos, carros. Estos carros, pues normalmente serían manejados por el computador, pero el comportamiento de estos vehículos está dado por la forma de jugar de otros jugadores. Entonces, digamos, en el juego hay muchos jugadores jugando en un momento y pues cada uno de esos jugadores tiene como un avatar digital. Entonces ese avatar digital aprende del jugador y digamos toma esas características de conducción que él tiene cuando juega. De forma que cuando este jugador no esté presente, este avatar se va a presentar en las carreras de otros jugadores y pues digamos va a tener ese mismo comportamiento que el jugador tenía cuando estaba presente. Por lo que digamos se va a tener la sensación de estar jugando con otros jugadores a pesar de que se esté jugando contra la computadora. El otro ejemplo es Hello Neighbor. Ahí en este juego lo que intentamos es escondernos e intentar entrar a una casa escondidas sin que este vecino nos vea. Entonces, la particularidad que tiene esta inteligencia artificial es que conforme él, digamos, nos detecta o ve rastros de nuestros pasos o de lugares por los que hemos pasado por la casa, él intenta aprender estos patrones de comportamiento que tenemos dentro del juego. Por lo que, digamos, en rondas siguientes del juego, él ya sabe por dónde, digamos, tendemos a movernos y, digamos, puede poner trampas, cerrar las puertas por donde normalmente pasamos, cerrar las ventanas también. Eh, ya sabe, digamos, dónde normalmente nos escondemos, entonces va a buscar directamente esos lugares y bueno, digamos, esta experiencia de juego se va adaptando según el comportamiento del jugador dentro de la casa. Y finalmente tengo un ejemplo que es Dota 2. Dota 2 pues, es un juego de estrategia multijugador en línea. Y este juego pues es muy popular y fue escogido por OpenAI, que es una compañía de inteligencia artificial, para hacer un experimento en el que desarrollaron unos bots que se enfrentarían a los mejores jugadores del mundo. Después de 10 meses entrenando, se simularon aproximadamente 45.000 años de juego, por lo que después de estos 10 meses, la inteligencia artificial fue capaz de enfrentarse a los mejores jugadores del mundo y ganarles en una partida competitiva. Entonces, pues, a continuación vamos a ver un ejemplo de, digamos, cómo se está entrenando una gente dentro de un juego. Entonces, este es un juego bastante conocido, se llama Flappy Bird, y pues el objetivo es mover este pájaro por el medio de los tubos. Digamos, como vemos, las primeras generaciones no sobreviven. No sé si lo puedo poner otra vez, por favor. Las primeras generaciones, pues obviamente no saben cómo jugar y pues tienden a estrellarse, pero conforme él va avanzando y va simulando el juego, va encontrando los patrones de cómo tiene que actuar para ir sobreviviendo entre los tubos. Entonces, conforme avanzan las generaciones, él va mejorando su puntuación. Entonces, avancemos un poco para ver cómo él cada vez va llegando más lejos. Entonces, por ejemplo, en este caso le tomó 3 generaciones encontrar los patrones de comportamiento como para no morir y pues obtener un buen puntaje. Pero pues digamos, este comportamiento podría variar. Algunas veces podrían ser más o menos generaciones y pues digamos, esto es digamos una de las cosas que se tienen que determinar cuando estamos entrenando un modelo de estos. Entonces, no sé si lo puedo repetir a la máxima velocidad para ver qué. Por ejemplo, en este caso le tomó 7 generaciones encontrar el comportamiento adecuado para sobrevivir en el juego. Ok, en cuanto al futuro de la inteligencia artificial, como dije anteriormente, por medio de esta se pueden desarrollar tareas peligrosas, aburridas o difíciles para nosotros, para el ser humano. Entonces, entonces primero quiero hablarles en cuanto a la automatización de tareas. Se podría ver el impulso de los vehículos autónomos en las ciudades, por ejemplo, las aspiradoras inteligentes que se desarrollan en el aseo de las casas, y hay bastantes ejemplos más de tareas que se podrían automatizar por medio de la inteligencia artificial. Hay algunas que pues éticamente no serían bien vistas automatizar, pero de esto trata pues
eh, esta nueva revolución que hay en cuanto a la inteligencia artificial, ya que va a quitar muchos trabajos, pero va a generar muchos más. Entonces, la idea es siempre estar al tanto de todo esto. Eh, Cambiando por otro lado, en el área de la medicina, podemos apoyarnos de la inteligencia artificial en la toma de decisiones para diagnosticar pacientes. Ángel, dale siguiente. Por favor. Para diagnosticar pacientes, por ejemplo, un agente inteligente que pueda tener, no sé, que uno le diga algunos síntomas y diga posibles cosas que podemos tener, eso es un caso. En la detección de tumores cancerígenos y patógenos, en la actualidad se utiliza mucho la inteligencia artificial para esto y está muy bien vista. Últimamente es muy popular, además de poderlas usar en operaciones complicadas para el ser humano por medio de la nanotecnología. Esto podría ayudarnos, por ejemplo, a realizar operaciones imposibles en este momento, ya sea operaciones cerebrales, operaciones a corazón abierto, que para un humano puede ser muy difíciles de utilizar, ya que pues nosotros podemos cometer muchos errores y la idea de implementar por medio de agentes inteligentes estas tareas es minimizar los errores. En el área de la seguridad, eh, un ejemplo podría ser el uso de agentes de monitoreo para la detección de intrusos, ya que pues nosotros como humanos cometemos más errores en eso, tenemos menos energía eh, y pues con esto se podría minimizar los errores en el momento de la vigilancia. Entonces podría ser un bonito enfoque que nos podría ayudar en cuanto a la seguridad. Otro área en el que quiero hacer énfasis es en la construcción, ya que se pueden implementar por medio de robots más capacitados para realizar esta labor, eh, ya que pueden ser implementados, tienen más fuerza que nosotros, más resistencia, lo que ayudaría a realizar construcciones en un menor tiempo y con menores errores. Esto pues vendría siendo una de las áreas que más se está trabajando últimamente en la inteligencia artificial, en el área de la construcción. Y otra cosa que quiero hacer énfasis es en cómo la inteligencia artificial nos puede llegar a humanizar. Entonces, aquí quiero hacer dos enfoques diferentes de dos posibles futuros basados en algunas películas. La primera película es Wall-E. En esta película se nos expresa básicamente que el ser humano fue consumido por la tecnología. Ahí se muestra un humano sedentario que básicamente no puede hacer nada por sí mismo. Entonces, pues podría ser un posible futuro de la inteligencia artificial, básicamente. Un poco extremo, podría ser un extremo, un lado muy extremista de verlo. Pero por otro lado, quiero hacer énfasis en una serie que muchos de ustedes conocerán, que es Futurama. En esta serie se nos muestra cómo los humanos y los robots pueden convivir en sociedad. Con la ayuda de ellos se pueden realizar diversas labores. El humano puede viajar por medio del espacio y explorar la galaxia gracias a toda esta tecnología. Y pues eso es un área que pues sería bonito como enfocarnos hacia ahí. Básicamente al final de cuentas depende de nosotros como sociedad ver hacia dónde vamos a enfocar la inteligencia artificial. Si vamos a irnos por el lado de la película de Wall-E o pues, si por el otro lado vamos a seguir evolucionando y vamos a irnos por el lado de Futurama y el ser humano va a estar capacitado para hacer otras labores, ya que la inteligencia artificial nos va a ahorrar las tareas repetitivas y podemos enfocarnos en otras cosas. No sé si alguno en este momento tiene preguntas sobre la charla, comentarios que quieran hacer. Cualquier cosa, levantar la mano o escribir por el chat, ¿listo? Y creo que no hay preguntas por el momento. Luis Carlos.
Si quieres activar el micrófono o escribir por el chat, tranquilo. Luis Carlos. Luis Carlos, sí, no lo escuchamos. Yo pensé que era solo yo. No. Luis Carlos tiene el micrófono activo, pero no lo escuchamos. Si le parece, escriba la pregunta en el chat mientras damos continuidad a la presentación y ahora entonces respondemos su Listo. pregunta. Adelante, Germán Simón. Listo, entonces para continuar, pues vamos a traer el tema de las redes neuronales, pero antes de explicar las redes neuronales vamos a ubicarlas dentro, digamos, de un mapa general de lo que es inteligencia artificial. Entonces pues tenemos la inteligencia artificial y la podemos dividir básicamente en tres enfoques. El primer enfoque es un enfoque de búsquedas, donde donde tratamos los problemas, buscamos modelar los problemas de una forma en la que queremos ir de un punto a un punto B. Y la solución de nuestro problema es encontrar un camino que nos lleve desde este punto A este punto B. Digamos, hay soluciones que no usan inteligencia artificial para solucionar este tipo de problemas, pero digamos, la inteligencia artificial entra en el momento en el que, a partir de información adicional que tenemos de los problemas, digamos, incluimos esta información al momento de describir los algoritmos de búsqueda. De forma que, por ejemplo, podemos priorizar algunos caminos que sabemos que van a ser mejores que otros. Por ejemplo, digamos, queremos encontrar el camino óptimo desde un punto cualquiera de Bogotá hasta la Escuela de Ingenieros. Como sabemos, pues Bogotá tiene muchísimas calles y, digamos, hay muchísimos lugares por donde podemos movernos. Podemos voltear por un montón de lugares, incluso podemos quedarnos en algún momento en algún bucle, bueno, digamos, si sabemos algunas características especiales de nuestra ciudad, digamos, en qué avenidas hay menos tráfico o, bueno, algunas características especiales, podemos incluirlas dentro del algoritmo para que este nos sugiera rutas, digamos, que han sido priorizadas basándose en este conocimiento adicional que hemos incluido. Dentro de el otro enfoque es el enfoque de lo simbólico. En el enfoque de lo simbólico lo que queremos es representar el conocimiento por medio de la manipulación del lenguaje. Entonces, este lenguaje, para hacer esta manipulación del lenguaje, se utiliza la lógica de proposiciones, y pues lo que se busca es hacer como un razonamiento. Digamos, normalmente lo que se hace es establecer extraer la información de los expertos en un área específica y escribirlas como si fueran reglas. Después, estas reglas se introducen al computador por medio de la lógica y por medio de unos sistemas de inferencia, pues se sabe, digamos, a partir de unos hechos, se pasan por las reglas y tenemos, digamos, al final digamos, una determinación. Digamos, un ejemplo de esto tenemos algunos sistemas de diagnóstico donde, por ejemplo, podemos introducir algunos síntomas y, digamos, ciertas enfermedades se han modelado por medio de estas reglas, y al introducir los síntomas, ellos se mueven por medio de las reglas y al final determinan qué padecimiento se puede tener. Además, digamos, se explica cuál fue el proceso que se hizo para llegar a esa solución. También es importante aquí resaltar que, pues, digamos, esto es una herramienta de apoyo al médico. Finalmente, el que da el diagnóstico final es el médico, pero pues, digamos, es una herramienta importante al momento de apoyar el diagnóstico. Luego tenemos el enfoque de lo subsimbólico, donde, digamos, buscamos obtener el conocimiento, porque pues tanto en búsquedas como en simbólico, nosotros teníamos que extraer el conocimiento e incluirlo nosotros mismos, sacarlo de nosotros y ponerlo ahí. Aquí lo que buscamos es obtener el conocimiento, digamos, no tener que sacarlo de nosotros. Y hay como dos ramas principales. En una parte tenemos los algoritmos genéticos y del otro lado tenemos el aprendizaje automático. Dentro del aprendizaje automático es donde tenemos las redes neuronales, en las que vamos a profundizar a continuación. Listo. Entonces, pues primero, para explicar las redes neuronales, vamos a tener que irnos primero a qué son, digamos, a explicar la neurona artificial. Y para esto nos vamos a basar mucho en la neurona biológica, pues porque al momento que se diseñó esto, digamos, se hizo este modelo,
nos basamos mucho en esta parte biológica. Entonces, pues, tenemos, digamos, un conjunto de entradas que son las dendritas de la neurona. No sé si me puede ayudar ahí señalando, por favor. Tenemos las dendritas de la neurona. Por aquí la neurona recibe cierto tipo de, digamos, varios estímulos químicos y eléctricos. Digamos, tenemos el cuerpo de la neurona del axón, donde ella va a determinar, digamos, si se activa o no, dependiendo si estos estímulos que recibió fueron suficientes. Entonces, si estos estímulos fueron suficientes, él va a transmitir otros estímulos a las neuronas que están conectadas a él. Entonces, del lado de la neurona artificial tenemos lo mismo, tenemos un conjunto de entradas. En este caso, pues, él va a tener, digamos, como cierta prioridad, cierto peso sobre algunas entradas. En el caso biológico sería como la fortaleza que tiene digamos, el enlace neurológico contra la otra neurona, sería el equivalente de ese peso. En el cuerpo, pues tenemos como una función matemática que vamos a utilizar como un umbral para saber si la neurona se va a activar o no, y pues también determinar con qué valor va a propagar hacia las otras neuronas. Esto pues lo llamamos la función de activación, y pues igual que la neurona biológica, cuando procesamos las entradas con esta función, las vamos a propagar hacia las demás neuronas. Entonces, pues básicamente la red neuronal pues es digamos, una estructura compuesta por muchas neuronas que están conectadas y que sirven pues para propagar la activación de cada una de las neuronas. Básicamente podríamos clasificar tres tipos de capas dentro de las redes neuronales. La primera es la capa de los datos de entrada. Luego tenemos una o más capas ocultas, que son estas que vemos en amarillo. La capa de entrada es la capa azul. Y tenemos una capa de salida, que es donde ya tenemos la respuesta a nuestro problema. En este caso, pues, la capa que vemos en verde. Listo, a continuación vamos a proceder a hacer una demostración en una red que ya está entrenada. Esta red neuronal básicamente reconoce los números. Esta herramienta interactiva se puede clasificar el comportamiento, bueno, se pueden clasificar los dígitos. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, voy a escribir un 3. Entonces, como dije anteriormente, esta red va a intentar clasificar los números. Al principio, ahí donde está ese 3 en ese panel grande, podemos ver un montón de, por decirlo así, celdas. Cada esta podría representarse como la capa de entrada de la red. Las que están en un color más iluminado, por decirlo así, son neuronas que están más activadas, tienen una activación mayor. Después podemos ver dos capas intermedias. Aquí podemos ver que cada neurona de esa capa está conectada con la capa anterior. Y también todas las neuronas de esa capa van a estar conectadas con todas las de la capa siguiente. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, que hay unas neuronas más activadas que otras también en la capa intermedia. Y al final, en la última capa, como esta red neuronal sirve para clasificar, va a generar una sola salida. Ahí se puede ver, la salida es la capa 3, digo, es la neurona que representa el símbolo del 3, básicamente. Se hace esta representación. También ahí a la izquierda podemos ver que hay una segunda opción. En la segunda opción también hay el 2, que es la segunda neurona que tiene una mayor activación después de la número 3. Vamos a dejar también el enlace de esta herramienta ahí en el chat, por si alguno quiere revisarla e interactuar con ella. Entonces ahí podemos ver básicamente la propagación hacia adelante que hay de esta red. Hay que recalcar que esta red neuronal ya está entrenada. Esto no hubo necesidad de hacer un entrenamiento.
Listo. Espérame un segundito, devuelves un poquito que hay una pregunta sobre las capas. Listo. Ángel Mateo. Entonces dice que para qué funcionan las capas. Pues bueno, la capa de los datos de entrada, básicamente aquí vamos a introducir como la información que tenemos sobre nuestro problema, y en la capa de salida vamos a tener pues precisamente, digamos, como la respuesta que nos va a dar la red neuronal. Dependiendo, digamos, si hay dos tipos de problemas. Son los problemas de clasificación, donde, digamos, por ejemplo, en el caso de este 3, los datos de entrada sería el dibujo del 3, y la parte de salida sería, digamos, la clasificación, o que él nos diga si es un 3 o qué número es específicamente. Digamos, si Simón muestra ahí un poquito la herramienta otra vez, ahí tenemos como esa capa de salida puede ser los números del 0 al 9, y dependiendo cuál se active, pues va a ser la respuesta que obtenemos. Ahora, entonces las capas ocultas son como las que se utilizan para hacer todo el procesamiento de los datos de entrada, o sea, para convertir los datos de entrada en estos datos de salida. Digamos, tanto el número de neuronas por capa como el número de capas son decisiones que se tienen que tomar al momento de construir una red neuronal. No sé si le queda alguna otra pregunta a Ángel Mateo. Sí, no, realmente pues lo que se quiere también en esas capas al final, si uno tiene una imagen, es detectar ciertas características que al final permitan clasificar la imagen. Es de pronto la función que tienen esas capas internas. De pronto ahí, pero sí, 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 me quedó claro. Sí, sí, las capas internas son como las encargadas de hacer todo el proceso de convertir los datos que entraron, en este caso, digamos, la imagen, eh, a un 3 o a un 2 o a un 1. Digamos, hacen todo el trabajo de procesamiento, por así decirlo. Y veo otra mano levantada ahí, pero no me deja ver quién es. Luis Carlos Herrera. Luis Carlos, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, cualquier cosa la recibimos ahí en el chat y vamos continuando. Listo, entonces el modelo que vimos, como lo dijo Simón, ya estaba entrenado, pero pues digamos cuando nosotros creamos una red neuronal, inicialmente no, digamos, no es así. Cuando iniciamos una red neuronal, ella empieza como al azar, digamos, de forma aleatoria, y pues obviamente al principio no va a presentar los resultados que queremos. Entonces, pues para que la red neuronal pueda resolver el problema, pueda entregarnos los resultados que necesitamos, tenemos que entrenarla. Básicamente nuestro objetivo es minimizar el error de la red. El error es básicamente como la diferencia que hay entre lo que ella nos dice que es la respuesta y lo que nosotros sabemos que es la respuesta. Entonces, el procedimiento para hacer esto es, primero vamos a hacer el cálculo de las predicciones. Esto pues lo hacemos ejecutando la red. Entonces, pues metemos unos datos de entrada, los procesamos por medio de las capas ocultas y obtenemos una salida. Esta salida pues la vamos a medir con el valor que nosotros sabemos que es. Pues obviamente, digamos, para esto vamos a utilizar unos datos de entrenamiento que ya están marcados. Ya sabemos cuáles son los resultados. Entonces, medimos el error del modelo y vamos a propagar este error por cada una de las capas de la red neuronal. Entonces, digamos, lo que hacemos propagando es decir básicamente como a cada neurona cuánto, digamos, qué tan culpable es ella de esa mala predicción y hacia dónde se tiene que mover para, digamos, mejorar su rendimiento. Entonces, así mismo como le decimos qué tanta culpa tiene, le estamos diciendo hacia dónde se tendría que mover para mejorar. Entonces, bueno, esto que ahí estamos buscando el mínimo del error y estamos calculando los gradientes. Los gradientes básicamente es la dirección donde ellos se tienen que mover. Entonces, una vez ya hemos propagado el error por todas las capas, cada neurona ya sabe hacia dónde se tiene que mover. Entonces, el siguiente paso es que cada una de ellas se mueva. Vamos a actualizar los parámetros. En este caso, los parámetros que queremos actualizar son los pesos de las neuronas, lo que yo les dije que hacía como la similitud a la fortaleza de una conexión entre neuronas.
este movimiento está dado por digamos, un valor que nosotros tenemos que decidir, que se llama el ritmo de aprendizaje. Este ritmo de aprendizaje pues determina qué tan grande es el paso que va a dar cada neurona. Entonces, ahí en la imagen que vemos, en el punto rojo, digamos, es como donde inicia, bueno, un lugar donde podría iniciar la red. En este caso, digamos, es un momento, digamos, un ejemplo muy simple, donde estamos intentando configurar un solo parámetro. En la gráfica a la derecha y en la izquierda pues tenemos la gráfica del error. Entonces lo que queremos es hacer que este punto rojo que se ve llegue hasta la parte de más abajo de la gráfica. Entonces este proceso que les dije de calcular las predicciones, medir el error y propagar, se hace iterativamente. Esto es que se va a repetir muchas veces y pues digamos nosotros vamos a determinar cuántas veces se va a repetir también. Entonces la idea es que en cada paso se vaya reduciendo este error hasta el punto que se llegue al mínimo. Una vez se llegue a digamos, la parte mínima del error, vamos a tener nuestra red entrenada y pues ya vamos a obtener muchos, digamos, los resultados correctos cuando intentemos, bueno, la mayoría de las veces vamos a obtener los mejores resultados cuando introduzcamos datos a la red neuronal. Listo. Entonces, a continuación, vamos a utilizar una herramienta interactiva en la cual podremos ver el comportamiento de una red neuronal en tiempo real mientras ésta realiza todo el proceso en su entrenamiento. Entonces, esta es la herramienta en cuestión. En esta plataforma utilizaremos este ejemplo, nos guiaremos con este ejemplo, en el cual tenemos dos clases, dos tipos de objetos, los cuales queremos clasificar o separar. En este caso queremos separar de este plano los puntos naranjas de los azules. Entonces, en esta plataforma podemos interactuar tanto con problemas de clasificación como de regresión. En este caso resolveremos un problema de clasificación. También esta plataforma nos permite experimentar con los valores del learning rate, de la tasa de aprendizaje, experimentar con la función de activación y la posibilidad de añadir regularización, pero pues este es un tema que ya se escapa del alcance de esta presentación. Además, también podremos experimentar con el número de neuronas y el número de capas. Entonces, primeramente vamos a ver qué pasa si seleccionamos un porcentaje bajo en los datos de entrenamiento. Es decir, entrenar con muy poquitos datos que tenemos a disposición nuestra y realizar las pruebas de la red con el resto de los datos. Entonces seleccionamos un porcentaje muy bajito de datos y le damos al play. Entonces podemos ver el comportamiento que tiene la red neuronal, en este caso mediante una representación gráfica de cómo va evolucionando esta separación, esta es la clasificación, y también podemos ver la gráfica de pérdida. Entonces, al seleccionar un porcentaje muy bajito de datos de entrenamiento, se puede ver que esta función, esta gráfica va disminuyendo, va decreciendo muy lentamente. Y los valores, aunque parezcan aquí chiquitos, realmente son altos para lo que queremos conseguir al final. Entonces la vamos a dejar en un 50%. Reiniciar. Y ahora, como podemos ver, tenemos un resultado mucho más rápido y mejor. La red neuronal es más eficiente. También podemos experimentar con el tamaño del batch, es decir, determinar la cantidad de datos o de puntos con los cuales se va a realizar el entrenamiento en cada iteración. Entonces vamos a observar el comportamiento que tiene la red si seleccionamos un tamaño muy pequeño, en este caso de 1. Como
podemos ver, existe la posibilidad de que nuestra red se comporte de una manera muy inestable, ya que está aprendiendo y actualizándose con muy poquitos datos y no está teniendo en cuenta los demás datos. Entonces esto lo podemos evidenciar en la gráfica con estos puntos, con estos picos que se presentan. Con esos picos que se presentan, ya que al aprender con muy poquitos datos y al evaluarse con datos que la red no ha visto, pueden presentar comportamientos anómalos. Entonces lo dejaremos un tamaño de 10. Luego, ya con esta configuración, que ya es eficiente, vamos a intentar mejorarla. Para esto vamos a aumentar el número de neuronas y número de capas. Vamos a crear una red neuronal con 8, 6 y 4 neuronas en cada capa oculta correspondientemente. Ya con esta configuración le vamos a dar al play. Y aquí podemos ver que esta red neuronal aprende de una manera mucho más rápida, sin sacrificar precisión y exactitud. Esto lo podemos ver en los valores de la función de costo, en los cuales obtenemos valores ahora sí muy cercanos a ceros, lo que representa que la red neuronal no presenta fallas al momento de realizar la clasificación. Esto también se puede ver en la gráfica, ya que no hay puntos amarillos en la región azul, por ejemplo. Luego vamos a evidenciar el comportamiento que puede tener una red neuronal si selecciona una tasa de aprendizaje bastante alta. Entonces vamos a seleccionar una tasa de aprendizaje de 3 y podemos ver que la red neuronal tiene un comportamiento caótico y básicamente no está sirviendo. Esto ocurre porque, como ya lo había explicado previamente mi compañero, se determina la dirección a la cual se quiere ir, pero el paso que se da hacia esa dirección es tan grande que sobrepasamos el punto hacia el cual se está apuntando y resultamos cayendo en alguna configuración, en algún estado que representa algo totalmente erróneo. Acá lo podemos ver gráficamente, el estado en el que estamos clasificó todos estos puntos azules como amarillos, por lo cual esta gráfica de costo tiene estos picos y es alta. Luego, al seleccionar una tasa de aprendizaje bajita, podemos ver que la red neuronal aprende muy lentamente. Y pues esto es algo que no queremos. Nosotros queremos obtener buenos resultados en el tiempo más corto posible. Por lo cual vamos a seleccionar una tasa de aprendizaje de 0.03. Y ya finalmente logramos construir nuestra propia red neuronal de una manera bastante práctica e interactiva y obtener unos muy buenos resultados. Ya casi para finalizar, no sé si alguien tiene la curiosidad de pronto de cómo empezar en el mundo de la inteligencia artificial, cómo empezar con todo esto. Hay muchas maneras de empezar. Aquí les explicaremos algunas de las maneras que a nosotros nos han servido. La primera es este libro, Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, de Russell y Pearson. Este libro básicamente, con este libro se explica toda la introducción de la inteligencia artificial, la historia, cómo ha cambiado en los últimos años y hacia dónde vamos. Entonces es un muy buen enfoque para empezar si todavía no saben sobre esto.
este libro les quitará bastante dudas. Eh, Otra recomendación para empezar con la inteligencia artificial es desarrollar un pensamiento algorítmico, por decirlo así, para resolver problemas. Una plataforma que tiene muchos problemas y nos puede ayudar a mejorar este pensamiento es HackerRank. Ahí pueden resolver muchos problemas en diferentes lenguajes de programación, pero la idea básicamente es adquirir un pensamiento algorítmico para la resolución de problemas. Y otra, otra gran cosa que nos va a aportar para empezar con la inteligencia artificial, para entenderla bien, son las matemáticas. El área del cálculo y el álgebra son fundamentales para entender todo lo que está pasando en redes neuronales y en las diferentes áreas. Entonces es muy importante tener buenos conceptos de matemática, de cálculo y de álgebra. Y ahora sí vamos a destinar un tiempo para las preguntas. Entonces, si quieren levantar la mano o en los comentarios ahí veo una mano levantada. Ahí igual hay una pregunta en el chat. Dice ¿qué ingeniería se debe estudiar para basarse en la ingeniería artificial? Bueno, pues digamos, nosotros somos de ingeniería de sistemas y participamos en el grupo de interés de inteligencia artificial. Desde ahí se podría alcanzar. Aunque si no estoy mal, pues digamos, eh, cualquier carrera que tenga como esa parte de solución de problemas por medio de programación, digamos, podría, no sé, incurrir en esta área de inteligencia artificial. Básicamente, pues lo que decía Simón, lo que necesitamos es como esta parte de cálculo, álgebra, probabilidad y pues también tener los conocimientos de solución de problemas utilizando programación. Es básicamente como lo que se necesita. Pero pues digamos, nosotros lo vemos desde la parte de ingeniería de sistemas y pues en la escuela se haría a partir de esa ingeniería. No sé si hay alguna otra pregunta sobre la presentación o, por cierto, ahí pusimos el link de la herramienta que utilizó Ángel para mostrar lo de la red neuronal. Está en el chat por si quieren interactuar con ella y descubrir un poco más sobre las redes neuronales, de pronto experimentando con esta herramienta. Luis Carlos tiene otra pregunta. No sé si existe alguna otra pregunta de alguien más. Aquí tenemos otra pregunta de Juan Lozano, de qué tan influyente es en el mercado laboral. No sé si Ángel quiere responder esa. Pues cabe recalcar que es demasiado importante en el mercado laboral. Nos estamos acercando a la cuarta revolución industrial, entonces se van a generar miles de empleos gracias a la inteligencia artificial.
van a haber profesiones que quizás desaparezcan gracias a esta también. Entonces, en el mercado laboral en el futuro cercano, va a ser muy importante, por decirlo así, la inteligencia artificial. Entonces, por eso es como orientarlos hacia esto, podría ser un muy buen área en el mercado laboral. No sé si Ángel quiere decir algo más. No, pues básicamente es recordar recordar los sectores donde la inteligencia artificial está presente, ya que podemos decir que es todo lado. Podemos encontrar soluciones o aplicaciones que utilicen inteligencia artificial, por lo que cualquier persona, desde artistas hasta arquitectos, puede utilizarla en sus profesiones para generar valor en sus respectivos campos. Y también pues es importante porque es digamos, una tecnología que está ahorita en crecimiento y pues digamos es importante para el país tener personas expertas en estos temas. Digamos, actualmente como que se va a abrir muchas vacantes para este tipo de profesiones, pues porque digamos no muchas personas lo saben manejar, pero pues sí es algo que está apareciendo en muchas partes. Como ya lo dijo Ángel, pues hay un montón de aplicaciones, no solo las que están acá, digamos aquí faltaron bastantes, pusimos como las que más están sobresaliendo, pero pues pueden aparecer muchísimas más. Incluso hay experimentos de inteligencia artificial para, digamos, ayudar a desarrollar música, ayudar a artistas, digamos, sistemas de búsqueda de libros, de recomendaciones. Hay muchísimas aplicaciones actualmente y pues yo creo que en el futuro va a ser todavía más, digamos, va a estar todavía más presente. Juan Camilo, muchas gracias por la información. Yo creo que pues con el barrido que ustedes han dado, nos han contado cómo la inteligencia artificial apoya diferentes aplicaciones. Yo hace un rato respondía en el chat a algo que preguntaba una señora que estaba con su hijo escuchándonos y entonces le decía, mire, la medicina y la biomedicina y la biotecnología, bueno, etcétera, tienen una cantidad de aplicaciones en inteligencia artificial o beneficios gracias a la aplicación de inteligencia artificial desarrollada pues por los ingenieros de sistemas. Complemento con una pregunta que apareció hace un momento, que hay que estudiar para ser fuertes en inteligencia artificial, ingeniería de sistemas. La carrera que hoy en día de manera académica aborda los temas de inteligencia artificial es la ingeniería de sistemas. Muy pronto en la escuela esperamos tener un programa especializado solamente en inteligencia artificial. Por ahora pues estamos trabajando desde las ciencias de la computación para fortalecer la inteligencia artificial y el ejercicio de la inteligencia artificial aplicado a todas las disciplinas que se puedan imaginar. Yo creo que si no hay más preguntas, yo he visto a Luis Carlos con la mano levantada, pero no sé si al fin nos pudo escribir la pregunta. Damos pues por finalizado este masterclass. Agradezco pues a Juan Camilo y a Germán Simón por habernos acompañado en esta sesión y espero que pues todas las dudas y todas las inquietudes que tengan respecto al tema de inteligencia artificial sean o hayan sido resueltas. No sé si Juan tiene alguna pregunta, que tiene el micrófono abierto. Juan A. ¿No? Perfecto. Entonces, pues doy, como les digo, por finalizado. Agradezco a las personas que nos acompañan y a los estudiantes del grupo de interés en inteligencia artificial y me quedo por si alguna persona tiene alguna inquietud para resolverla. A todos, muchas gracias por habernos acompañado y espero que nos veamos pronto en las instalaciones de la escuela si la situación de salud y lo que ya todos sabemos permite que nos dejen la asistencia un poco masiva de estudiantes. Muchas gracias a todos, señores, gracias por habernos acompañado. Ese tapabocas no, entonces ese no me subió, ese es el mío. Ven, ven y te saco otro. No, es que ninguno de ahí me queda.